para los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos en los años 60, ellos tenían la tendencia de adoptar una visión exclusivamente pragmática de los movimientos sociales, cómo movilizar recursos políticos y sociales y económicos para movilizarse y tener un impacto sobre la construcción de las políticas públicas. Luego, como crítica a esta visión estrictamente pragmática de los movimientos sociales, surgió sobre todo en Europa la teoría de los nuevos movimientos sociales, que fue protagonizado por sociólogos importantes como Alan Turing, que también ha escrito mucho sobre los movimientos sociales en América Latina, y Alberto Melucci, un sociólogo italiano muy influenciado por Alan Turing, que luego tuvo sus diferencias con su maestro, que en el caso de Turing los vio como fenómenos postindustriales, ¿no? Entonces separados de la histórica lucha de clases entre capital y trabajo que había predominado el análisis social marxista. Turing era post-marxista, es decir, que alguien antes fue marxista. De hecho, escribió en la revista de Castoriadis en los años 50 en Francia, Socialismo u Barbarie, cuando Cornelius Castoriadis fue todavía marxista, y Alan Turing también, y Lyotard y otros que andaban a protagonizar la teoría social en Francia, en Europa en los años 60, 70. Esencialmente la teoría de los nuevos movimientos sociales se basaba en la cuestión de la identidad, en las diferencias entre los mismos actores sociales, y como estos no tenían lugar o no queparan en las formas tradicionales de organización política, sobre todo los movimientos, los partidos políticos y los sindicatos, que en alguna forma podemos llamar los viejos movimientos sociales, tenían que formar sus propios movimientos sociales y organizarse para luchar por sus propias necesidades. Bueno, el caso más típico de este tipo de movimientos sería el movimiento de las mujeres, que normalmente fueran o el feminismo, que tuvieron que salir de movimientos de la izquierda radical, de la izquierda extraparlamentaria, en cual sufrían una discriminación contra su persona y su acción política, y la única forma para ellos de superar esta discriminación que sufrían, sea en los movimientos de la vieja izquierda, los partidos comunistas y socialistas y socialdemócratas, que siempre relegaban las necesidades de la mujer a después de la revolución, o después de tomar el poder, o a través de eventuales reformas contra la discriminación, que aunque se han pasado, casi todos los países, pero México incluido, tienen leyes contra la discriminación de género, pero el gran problema es que estas leyes, en la gran mayoría de los casos, se han quedado en la carta, ¿no? Como letras muertas, ¿no? Y hoy, aunque la discriminación hoy en día es menor que hace 30, 40 años, sin embargo sigue existiendo, ¿no? Y hoy en día tenemos este fenómeno de los feminicidios, ¿no? Que es seguramente parte de la contrarreacción a nivel social contra los movimientos de la mujer en cada país.
Y en los últimos 15 años se han hablado más de los movimientos y redes sociales globales, sobre todo después de la batalla de Seattle en Estados Unidos en 1999, cuando inició el movimiento para la justicia global, que otra vez fueron movimientos heterogéneos. En los 80, 90 había movimientos más de, como se dice, single issue, de una temática sola, para la paz, por la defensa del ambiente, como Greenpeace, etc., ¿no? Había la tendencia de cada movimiento social de separarse, unizarse según su propia temática, y no existía una particularmente buena comunicación o relación entre esos movimientos. Bueno, esa temporada de los movimientos sociales de una sola temática, podemos decir que terminó con el inicio del movimiento para la justicia global en 1999, y desde entonces los movimientos sociales otra vez, como fueron en los años 60, en 68 sobre todo, se caracterizan por ser heterogéneos más que homogéneos. Y para organizarse, sobre todo a través de redes, y hoy en día típicamente a través de las redes sociales. Bueno, hablando de la cuestión de la autonomía, bueno, creo que casi todos los teóricos de los movimientos sociales están de acuerdo en caracterizar los movimientos sociales en general como organizaciones políticas sociales informales y autónomas, es decir, que tienden a organizarse autónomamente de las instituciones políticas existentes y de las instituciones gubernamentales. No es siempre cierto, algunos movimientos sociales hasta forman parte de partidos políticos. Por ejemplo, si vemos al PRD en México, que ha tenido la pretensión de organizarse, de ser un partido movimiento, es decir, un partido de los movimientos formados por movimientos sociales y que existe para avanzar la agenda de los movimientos sociales, por lo menos en los años 90, cuando había un movimiento, una relación más cercana, por ejemplo, entre el PRD, el PRDismo y el zapatismo, y otros movimientos para reforma política. Pero desgraciadamente todo esto terminó en 2000 y desde entonces, como un poco copiando lo que ha pasado en las democracias liberales consolidadas, los movimientos sociales van por un camino y los partidos políticos por otro, ¿no? Y los partidos políticos tienden a tener una relación estrictamente instrumental con los movimientos sociales, es decir, que buscan nuevas ideas, nuevas políticas sociales, hasta nuevos miembros, nueva sangre entre los movimientos sociales, pero consideran a los movimientos sociales esencialmente como formas políticas no muy importantes comparadas a ellos, ¿no? Y por supuesto eso ha llevado a una relación conflictual entre los partidos políticos y los movimientos sociales, que se caracterizó en 2006 por la ruptura entre AMLO y el López Obradorismo, por un lado, que entonces dominó al PRD, y los zapatistas, por otro lado, ¿no? Que en lugar de trabajar juntos para superar el panismo, el prismo, se terminó en ser rivales, ¿no? Y situación que sigue hoy en día, ¿no? Que todavía no se ha superado esta rivalidad política. Pero bueno, entonces la autonomía es una de las características más importantes de los movimientos sociales
en general. Cuando yo hablo de los movimientos sociales autónomos, estoy refiriendo más a las tradiciones del autonomismo, y este autonomismo es un movimiento político global que surgió inicialmente en Italia en los años 60 a través de un movimiento conocido como el obrerismo, que fue fuerte dentro del mismo movimiento obrero y luego dentro de la izquierda extraparlamentaria y en la teoría política. Mientras este movimiento, que luego se evolvió en el movimiento conocido como autonomía obrera, fue fuertemente reprimido en Italia y en otros países, terminando los años 70, acusado de terrorismo. El post-obrerismo teórico ha prosperado, inicialmente en el exilio en París, cuando Negri y otros tuvieron que salir de Italia y pasar varios años como exiliados políticos en Francia, que causó una cierta tensión política entre Francia e Italia en esos años. Pero luego con un tipo de amnistía, no exactamente, pero bueno, un indulto a los exiliados políticos han podido regresar en Italia y reincorporarse en la vida académica política, aunque Negri no, aunque una vez fue uno de los académicos más importantes en Italia, luego fue acusado de ser el cerebro de las Brigadas Rojas, ¿no? La principal organización terrorista en Italia en los años 60. Aunque todas las cargas contra él fueron retirados, quedó el mito y bueno, él nunca ha podido reincorporarse en la vida académica en Italia, aunque sigue como académico en Francia. Y luego él, Negri y Hart han desarrollado esta teoría del imperio y multitud. Multitud sería literalmente la figura social de los movimientos sociales globales, ¿no? Como no se puede realmente hablar hoy en día de clase obrera nacional o de proletariados nacionales, o de pueblos nacionales, porque todas las poblaciones tienden a ser muy mezclados, ¿no? Cada vez más, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es muy difícil hablar de un pueblo mexicano, ¿no? Porque en México hay más de 50 etnias indígenas, cada quien con sus propios reclamos e identidades. Y luego, sí, claro, constitucionalmente